Buenos días, amados hermanos. Nuevamente junto con ustedes. La sierva no pudo estar hoy con nosotros, que dijimos ayer, tuvo que ir a Montevideo. Hermano, aprovechar que no está la nieta para hacer unas compras y ya la llevé hasta el 175 y me vine derecho para acá, amados hermanos. Pero estamos con Blanca, amados hermanos, y no está Débora tampoco, pero estamos con Blanca, que es lo mismo que si estuviera Débora, amados hermanos, para llevar este programa adelante, ¿verdad? Y hoy estamos viendo el mundo convulsionado, ¿verdad? Estamos viendo que si no hay un alto al fuego allí en Ucrania, amados hermanos, ya una planta nuclear se ha prendido fuego. Están pidiendo parar el fuego para poder apagar los bomberos esa planta nuclear. Se habla, amados hermanos, a través de los científicos de Ucrania, que si esa planta llega a explotar, es 10 veces más poderosa que la de Chernobyl. Así que, hermanos, si tendremos que orar por nuestros hermanos que están en Ucrania, por los soldados de Ucrania, por los soldados de Rusia, amados hermanos, para que Dios los toque y se conviertan a Cristo. No podemos orar contra la palabra, no podemos orar porque la palabra está todo escrito y todo lo que está escrito se va a cumplir, amados hermanos. Pero sí que podemos orar para que las almas se salven, para que las almas puedan, amados hermanos, conocer al Señor, aún en la agonía, aún como hablábamos recién con mi hermana Blanca, amados hermanos, ahí muriéndose en la guerra, ¿verdad? Con los cuerpos quemados, sin piernas, que Dios le dé la oportunidad de ser salvos. Como dice la palabra, amados hermanos, todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo sería salvo. No da el tiempo, amado, de adoctrinar a una persona, no da el tiempo para bautizarlos en agua, pero así como aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y uno estaba a la derecha, otro a la izquierda, uno se burlaba de Jesús, pero uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No tuvo tiempo de nada, lo único que tenía el tiempo era de morir allí en la cruz. Y ese fue el primer salvo por nuestro Señor Jesucristo. El primer salvo fue el ladrón, el asesino, amados hermanos. Y aquí, hermanos, no podemos tener bandería política. Nosotros no estamos en la tierra para hablar de política, ni que uno es de acá y el otro es de allá. Dios no nos llama a hablar de política porque cada país tiene el gobernante que Dios quiere. Dios es el que pone y quita reyes. Ahora, nosotros vamos a la palabra de Dios y Dios nos habla a través de Apocalipsis, a través de Ezequiel, a través de Zacarías, ¿verdad? Y de todos los profetas, que del norte vendría la invasión hacia Israel y que el norte sabemos que es Rusia. Pero ¿cuántos miles y miles y miles de cristianos, de hermanos nuestros tenemos en Rusia? Cuando el presidente Gorbachev, y le estoy hablando de hace años, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo fue tocado el corazón de Gorbachev y soltó a todos los presos cristianos, donde allí se decía que en la Plaza Roja jamás un evangelista iba a predicar, que era el opio de los pueblos, decía los presidentes de Rusia. Pero hermanos, cuando Dios tocó el corazón de Gorbachev y fueron abiertas las cárceles y salieron aquella cantidad de hermanos que tenían un versículo bíblico, era lo único que le podían dejar, y ellos rompieron la Biblia y cada uno guardaba un versículo, y sobre esos versículos ellos vivían en la cárcel, aferrado a Dios. Y cuando se hizo la gran campaña en la Plaza Roja, hermano, eran miles y miles y miles de rusos escuchando los testimonios de aquellos que estaban en la cárcel, amados hermanos, y ellos mostraban aquellos papelitos que le dejaban tener, como que no tenía importancia, pero cada papelito tenía una palabra viva.
la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y ellos dejaron que toda esa cantidad, ahí cuando se reunían con esos pedacitos de papeles, de versículos, ellos predicaban la palabra entre ellos, hablaban entre ellos, se pasaban los versículos bíblicos unos a 8, y allí fue, hermano, maravilloso lo que hizo el Espíritu Santo, que miles y miles y miles de rusos se entregaron a Cristo. Y luego no alcanzaban las Biblias del mundo para llevar a Rusia. Eran embarcaciones y embarcaciones y embarcaciones de Biblias para llevarle a nuestros hermanos rusos. Por eso, hermano, nosotros debemos entender, debemos comprender que nosotros somos embajadores del reino de los cielos y no tenemos que estar juzgando a un político, ni a otro político, ni a un bando, ni a otro bando, porque Jesús, amados hermanos, jamás lo hizo. Ni Juan el Bautista, ni la iglesia primitiva. Por eso tenemos que pararnos en el camino, ¿verdad? Y meditar, dice la palabra, y ver la senda antigua, ver la iglesia primitiva, amados hermanos, cómo actuaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, en los rusos, que sabemos que el símbolo de Rusia es el oso, el que va a desmenuzar, al que va a destrozar, amados hermanos, ¿sí? Allí en Rusia tenemos hermanos, y no uno ni dos. Tenemos millones de hermanos en Rusia. Por eso nosotros tenemos que ver que las almas tienen que ser salvas y no ponernos a hablar de un bando ni para el otro. Dios tiene que, por lo que nosotros oramos y pedimos, tenemos que pedir misericordia. Misericordia para que ellos, aún muriéndose, acepten a Jesús y que sean salvos, amados hermanos. Cristo no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Esta guerra va a ser un antes y un después. Lo mismo que la Torre Gemela. Lo mismo que la pandemia o plandemia, como quieran llamarle, amados hermanos. Esto también va a ser un antes y un después. Cada suceso que va a suceder de aquí para adelante, de estos años, ¿verdad?, del 2011, cada mover que va a haber va a ser un antes y un después. El mundo jamás va a ser igual. Veo a los cristianos pidiendo la paz sobre el mundo. Y parece que tuvieran un corazón tremendo, pidiendo la paz sobre el mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que caminar conforme a la luz de las Escrituras. La luz de la Escritura nos dice que el mundo viene a un caos. El día grande y espantoso de Jehová, dice la Biblia. No podemos adornar la palabra. Amados hermanos, se acerca el día grande y espantoso de Jehová. Ayer, hermano, tembló México. Tembló México y las repercusiones fueron tremendas. Por la misericordia de Dios no hay muertos. Pero la tierra está temblando como ebrio. Y nosotros estamos viendo todo lo que está pasando. Se viene un hambre general, mundial, como dice la palabra de Dios. Se viene una hambruna mundial, amados hermanos. Va a ser tremendo. Por eso Dios te está llamando a que tú te consagres a Él. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, amada hermana y amado hermano, si tú no gimes y lloras, como aquel niño, aquel bebé, ¿verdad?, que quiere el pecho de la madre porque tiene hambre. Si tú no tienes hambre de Dios y de recibir la tercera persona de la Trinidad Divina, ¿verdad?, no vas a poder soportar lo que se viene. No vas a poder soportar lo que se viene, hermanos. Por eso hoy, la oración principal del cristiano, la oración principal, amados hermanos, no es para pedir bendiciones. La oración principal no es orar por Ucrania. Miran, Tomasino se volvió loco, no. La oración principal es pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y luego de llorar y clamar
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ahí orás por Ucrania. Ahí orás para que Dios, ¿sí?, salve a aquellos soldados, salve a los que están allí, guarde a nuestros hermanos, a los misioneros, a los pastores y a todos los hermanos. Pero hoy la iglesia tiene una sola oración mandada por Dios. Por eso hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano. Y no orar porque mi hijo no tiene trabajo, porque a mi esposo se le cayó la uña del pie. Dejemos de niñerías y entremos en lo que el Espíritu Santo está ordenando a la iglesia. Es el bautismo del Espíritu Santo para recibir el poder, y el poder para poder sobrellevar todo lo que se viene, y Dios usándonos en el poder de su gloria. El mundo empezó a gemir. El mundo empezó a gemir. Y uno tiene que consultar con Dios: Señor, ¿qué oro? ¿Qué es lo que debo de orar? ¿Qué es lo que debo de pedir? Y el Señor te va a indicar, te va a guiar a la llenura del Espíritu Santo, para que su amada se llene del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿te crees que la puerta no se te cerrará si estás como aquellas 5 vírgenes que no alumbraban en la medianoche? ¿Qué tenían aquellas 5 prudentes? Estaban llenas del poder, estaban llenas del aceite, y aunque cabecearon, estaban alumbrando. Y cuando vino el esposo, ¿sí?, el esposo se la llevó. Ahora, si tú no estás llena de aceite o lleno de aceite, si tú no buscas la presencia de Dios para revestirte del poder, ningún cristiano que tiene tiempo de prepararse, escucha bien, no va a poder soportar el hambre que se viene sobre la tierra, más las pestilencias que seguirán viniendo. Porque ahora hay una tregua, porque está la guerra, por eso hay tregua, por eso hay que ser astuto y saber todo esto que es un plan, amados hermanos. Ahora está todo quieto, ahora ya no pasa más nada, ahora se habla de guerra. Hermano, si el mundo estará dirigido y manejado por Satanás, que ha cegado el entendimiento de todos los hombres. Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos. Por eso, hermanos, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. ¿Cómo debo de orar? ¿Qué debo de pedir, Señor? ¿Qué es lo que yo debo de orar en este momento? Y va a venir el hermano y dice: hermano, ore por mí, porque no tengo trabajo. Sí, hermano, yo ya voy a orar por ti. Pero primero voy a orar por lo que me pide Dios. Y le está diciendo a usted también que ore. Hoy, más que nunca, hermanos, más que nunca, Dios quiere revestirte con el poder de lo alto. Y sabe que Dios nos mostró a nosotros que hay temor en el pueblo de Dios de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando es algo maravilloso, que Dios toma totalmente el control de tu vida, donde allí se te van los temores, los miedos, se te va todo, y empezás a caminar como nueva criatura en Cristo Jesús. No porque aceptes a Cristo, ya sos nueva criatura. Nueva criatura es cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Allí en el aposento alto tuvieron que esperar para ser nuevas criaturas. Porque las criaturas que eran ellos eran gente con miedo, con temor. Se había muerto el Mesías, el Salvador. Ni siquiera creían que iba a resucitar. Temblaban. Pensaron que era un fantasma cuando Jesús se acercó a ellos con las puertas cerradas. Y el Señor le tuvo que decir 2 veces: paz a vosotros, paz a vosotros. Pero después que recibieron el bautismo, como Cristo les dijo que esperaran
lo que el Padre iba a enviar de lo alto, ahí se transformaron. Ahí recién fueron nuevas criaturas. Y nadie los detenía. Ni la persecución, ni la muerte, nada los detenía. Aún Pablo, una víbora venenosa, lo pica en el brazo, en la mano, y él, sin importarle nada, sacude la víbora en el fuego y siguen hablando. Y allí los indios de Malta estaban viendo que ese hombre era un maldito, porque se había escapado del naufragio, pero lo había picado esa víbora que lo iba a matar. Y estaban todos mirándolo a ver si se hinchaba Pablo. Amados hermanos, y Pablo es lleno del poder de Dios. Pablo es lleno del Espíritu Santo. Sacudió la víbora y no le dio importancia, porque sabía que él era un embajador de Cristo y nada de esta tierra le podía hacer daño. Amados hermanos, por eso sí será importante que nosotros clamemos, lloremos, pidiendo a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la oración de la Iglesia universal en el mundo entero. Pedir, rogar y llorar por el bautismo del Espíritu Santo. Es de la única manera, hermano, ¿sí?, que nosotros podamos resistir y tener esa fe de trasladar montañas, solamente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y yo te digo así, y muchos se van a enojar conmigo, pero ninguno de los que estamos acá en las piedras tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno, hermano. Y se van a enojar conmigo, porque el bautismo es otra cosa. El bautismo es el poder sobre nosotros. Que cuando nosotros caminemos en la calle, los enfermos sean sanados, sin oración. Ir a una persona que está muerta, orar y resucitar. Eso es el poder de Dios. Que un paralítico se levante de la silla de ruedas, pero no uno, sino constantemente, como cuando caminaba Pedro, caminaba Juan. Amados hermanos, no es uno cada tanto. Cuando está el poder de Dios, se manifiestan los demonios caminando en la calle. Se te van a manifestar al lado tuyo y van a ser libres las personas. Eso es poder. Poder, como nos mostraba nuestro pastor Freddy Sosa, los diarios, ¿sí?, del año 40, que 2 pastores del Uruguay iban a un hospital y quedaban todos sanados. Solamente con acercarse al hospital, el hospital quedaba vacío y los médicos tuvieron el atrevimiento. Está en el diario, lo tiene Freddy Sosa ese diario, yo lo vi. ¿Sí? Y uno era el padre de Mairena, del pastor Mairena. El otro no me acuerdo el nombre. Y los hospitales quedaban vacíos. Salía para el interior y pasaba lo mismo. Se juntaron los médicos y fueron a denunciar en la comisaría. Y los policías dijeron, no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Amados hermanos, aparte como a Jesús, cuando le dijo a Juan el Bautista, cuando veas el Espíritu que viene sobre el Mesías y permanezca. Lo importante es que el Espíritu Santo permanezca. El Espíritu Santo de repente viene sobre ti, te da la fe por ese momento y oraste por un paralítico y se levantó, pero después no permaneció en tu vida. Por eso el Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros. Por eso hay que buscarlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanti más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mira qué importancia. Si no le pedís el Espíritu Santo, Dios no te lo va a dar. No te lo va a dar. Él lo tiene allí para ti. Pero
hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Porque Jesús lo dice ahí en Lucas 11 del 9 al 13. Jesús y la oración. Ahora, si no te interesa el Espíritu Santo, si no te interesa tener responsabilidad dentro del reino de Dios, seguí como estás y vamos a ver dónde vas a quedar. Vamos a ver dónde vas a quedar. Que Dios tenga misericordia de ti. Pero Dios nos quiere armar con sus armas. Como dice en Efesios 6, fortaleceos en el poder de mi fuerza. ¿Se creen que porque hablamos en lengua tenemos el poder de Dios? No, hermano, no. Tenemos que entender las Escrituras. Lo digo siempre, lo explico siempre. 1000 codos el agua en los tobillos. 1000 codos el agua en las rodillas. 1000 codos el agua en los lomos. Eso es tener la copa llena. Pero ya con el agua en la rodilla, Dios te usa para echar fuera demonios, para sanar enfermos, esporádicamente, no siempre, ¿verdad? Te usa para predicar la palabra, pero la copa no está revestida. Yo, como siervo de Dios, no sé si tengo el agua en las rodillas o si tengo el agua en los lomos. Eso lo sabe el Espíritu Santo, conforme a la búsqueda que nosotros tengamos de consagrarnos a Dios. Pero Dios quiere, tanto tú como yo, que nademos en el río de Dios. Por eso la preocupación tan grande que debemos clamar y llorar ante la presencia de Dios para poder nadar en su río, sumergirnos en el Espíritu de Dios, sumergirnos. Cuando nosotros hablamos del Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero nosotros tenemos que analizar al siervo. ¿Por qué el siervo clamaba? Porque estaban los depredadores para quererlo comer. Y el siervo se tira al río y el depredador pierde el olfato y no lo puede seguir, porque él se sumerge en el río y cada tanto saca la nariz y respira, amados hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros nos sumerjamos en el río. Cuando estamos sumergidos, estamos escondidos, estamos guardados, estamos protegidos, estamos bajo la sala del Altísimo y el diablo no nos puede tocar. Por eso cuando dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, él sabe que la única salvación del siervo, Uribalay, Arabashanda, Labasai, es sumergirse en el río. Y la única salvación que tenemos tú y yo es sumergirnos en el río. Escondernos en Dios, como dice la palabra. Y te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Te guardaré, te protegeré. Así como el siervo es protegido por las aguas. Por eso, amado hermano, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que entender que día a día vamos a ver cosas con nuestros ojos y oír con nuestros oídos que nunca la hemos escuchado. Que nunca. Porque el mundo viene a un caos. Viene a un caos. Vamos a ir a un corte con mi hermana Blanca y después vayan buscando allí en Ezequiel, aquellos que apuntan, Ezequiel 7, el fin viene. Que Dios los bendiga y volvemos enseguida.